Vamos a abrir nuestra columna de carnaval con Juanchi Castel. ¿Cómo estás, Juanchi? Bienvenido, Juanchi. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Todo bien. Hace unos días que estamos conversando sobre el episodio de la murga Doña Bastarda. Sí. Ese fragmento de cuplé que fue de alguna manera censurado, se podría decir, o que se consideró por parte del INAU primero no apto para todo público, pero después sí se levantó a partir de un recurso, y todo esto puso sobre la mesa el control que hay sobre las letras, sobre las presentaciones, los espectáculos, y nos preguntábamos si había habido algún episodio similar. ¿Desde cuándo es que aparece todo este control? ¿Quiénes lo ejercen, no? Y con qué criterios también, ¿no? Y con qué criterios. Y bueno, nada mejor que preguntarse al experto en carnaval, ¿no? Es grande el tema, ¿no? Dale, tenemos Ahora, tiempo. en relación a lo que pasó la semana pasada, yo no recuerdo en los últimos 10, 15 años nada similar. Es algo bastante novedoso. Porque acá estamos hablando de una dependencia del Estado actuando sobre las letras, ¿no? Distinto es cuando se generan polémicas mediáticas, cuando un colectivo se enoja o se siente atacado, o algún partido político. Pasa con carnaval, pasa con las murgas, y más en estos tiempos. Yo creo que si da después lo hablamos más adelante, que el tema del recorte de los videos, de que todos tengamos acceso a fragmentos de todo lo que pasa, también un poco abona esto de que el fuera de contexto. El fuera de contexto, que bueno, que para espectáculos de murga que duran 45 minutos, bueno, es un poco un caldo de cultivo como para que se lo critique, y a veces bien, yo no digo, acá no estoy excusando claro a las letras de carnaval, pero digo, hay una cuestión de crítica, porque fuera de contexto y sobre todo para gente que no entiende mucho cómo es el código, y que la murga, y esto es importante que no nos olvidemos, la murga es de trazo grueso, la crítica de murga es de trazo grueso. Es una cuarteta, es un golpe. Va a los bifes. Va a los bifes, y a veces le pedimos, sobre todo la gente que no está tan metida en carnaval, y pasa mucho con los que estamos metidos en carnaval, y siempre nos tenemos que acordar. A la murga le pedimos todo, ¿viste? Le pedimos, bueno, tiene que criticar, tiene que hacer emocionar, tiene que hacer reír, pero también rigor científico le pedimos. Entonces, que en 4 versos tenga rigor científico, que sea, viste, una revista de ciencia, que no erre en el dato, que tenga rigor histórico. Que cante bien, que esté bien vestida. Pero sobre todo con lo que se canta, viste, si una murga dice, los periodistas culturales son todos unos ladrones, yo sé que si yo no siento que es para mí, no es para mí, no me puedo ofender, porque sé que lo tienen, que es un golpe rápido, que es una cosa para la gente, para reírnos un poco y ya está. Entonces, pasa eso, se le pide un rigor que no necesariamente tiene que tener, porque si no, le estamos pidiendo algo que no puede dar, y que si lo diera perdería la gracia y perdería la conexión con la gente, porque nosotros tampoco hablamos así en la esquina, por más que esto es arriba de un escenario y es para mucha gente. Hecho esta introducción y yendo al control puro y duro por parte del Estado, lo que pasó el otro día estuvo bueno, sobre todo para hablar de esto, de que hay un control de las letras desde hace más de 100 años, ininterrumpido. Desde principios del siglo XX hay distintas dependencias, fundamentalmente hasta la dictadura, dependientes de la Intendencia de Montevideo, que controlan las letras. En una época se llamó Comisión de Control, en otra época Comisión de Censura, puro y duro. Y fuera de la dictadura, en tiempos de la última dictadura fue la Comisión Auxiliar de Control, y siempre hubo un control sobre las letras. A partir de la dictadura quedó en manos de lo que era el Consejo del Niño en aquel momento, después INAME, hoy INAU. Pero siempre justamente atendiendo que no se afectara el derecho del niño, la sensibilidad de los menores de edad. Fue cambiando. Al principio, digamos, hasta la década del 70, tenía más que ver con un poco de todo. No estaba tan focalizado en claro, que no los hablara mal de niños. los militares.
Pero antes, es antes curioso. De la dictadura, decís. Antes de la dictadura. Okay. Antes de la dictadura, pero ya había algo, aparte se llamaba comisión de censura. O sea, Sí, imagínate. sí. No la estaban disfrazando en lo más mínimo. No, y no tenía que ver con lo político en esa época, sino más con las buenas costumbres, con una cuestión del doble sentido. Gusto. Del buen gusto, del deber ser, y si bien eran épocas donde se hacían chistes con, uno ve los libretos y hay cosas muy gruesas que hoy no pasarían, no pasarían el control social, ¿no? Sí, no claro. Pero bueno, eran otras épocas y también hay que ubicar a cada cosa, contextualizarlo. cada cosa en su contexto, pero en aquel caso tenía más que ver con correcciones del humor verde, de algunas palabras que de repente daban a entender cosas, y están los libretos, se tachaban, se mandaban a corregir, los letristas los devolvían, y ahí aprobaba, están los sellos arriba de los libretos, aprobado por la comisión. Ya en la dictadura cambió porque empieza a haber una mirada que tiene más que ver con lo político, con palabras que estaban prohibidas, no se podía, obviamente, libertad, pueblo... compañero. Paloma. Claro. Sé que ahora no. Pero una cosa es autorizar un espectáculo que podría ser lo que hizo el INAU en este último caso para determinada edad, ¿no? A partir de. Y otra cosa es censurar directamente. O sea, esta letra está mal, no puede ir, tiene que ir otra cosa. Donde dice libertad pone otra cosa, no sé. Sí. Eso es censura. Bueno, sí. Lo que pasa es que también hay un reglamento en el que los conjuntos saben que hay un control también. El tema es que en estos casos que yo decía de antes, se operaba sobre una línea determinada del espectáculo, se cambiaba y volvía. Acá lo que se hace es no habilitar el espectáculo. Pero está bien, es un mecanismo que tiene el INAU. Entonces la persona que revisa dice, no, si se mantienen estas dos estrofas, esta cuarteta, el espectáculo no es apto para todo público. Entonces ahí se genera todo lo que se generó, además la murgapela, pero después también la propia institución revé, ordena un peritaje con otros 2 peritos, seguramente con más experiencia y con un poco más de cancha, y enseguida el tema se resuelve. O sea, la verdad, se resolvió rápido, el propio INAU lo resolvió rápido. Después tendremos que ver quiénes son los que controlan los textos en general de los espectáculos públicos, que son los que ponen para qué edad están aprobados. Esa es otra historia, pero acá el propio INAU enseguida... Vos decís quiénes son, ver quiénes son en sentido de idoneidad o sí, de preparación. De criterios, porque son de esas cosas que están ahí de toda la vida y que aparte se revisan todos los espectáculos que se ponen en cartel, no solo en carnaval. Y bueno, cuando pasan estos episodios que llaman un poco la atención y que hacen ruido, ponemos el foco ahí y nos damos cuenta que son personas honorarias las que chequean los repertorios, que hay que ver cómo se evalúan a esas personas, que depende más de la voluntad de querer hacerlo que de la idoneidad que tengas o el perfil que tengas o el lineamiento. No sabemos qué lineamientos baja tampoco la propia institución. Da para abrir una charla mucho más amplia. Llegan varios mensajes, Juanchi, capaz que para hacer participar también un poquito a la audiencia. Ayer vi a La Bastarda, el texto en el contexto está muy bien, dice Cecilia, es de una gran fuerza y muestra el horror del nazismo. O sea, que todo lo contrario a lo que se le criticó, en definitiva, que era nazi, ¿no? Por el contenido, lo del jabón y demás. Decir ordinarieces en público no es arte ni humor. También opina otro oyente, que la murga no tire solo para un lado como lo hace, que hablen también de las chamboneadas, me encanta, del frente. Por favor, consulte a Juanchi cuando se venden las sillas para las llamadas. Otro tema. Otro tema ahí, cortito. Yo calculo que la semana que viene ya van a estar a la venta, porque aparte vuelan. O sea, sobre todo para el día viernes se van a agotar seguro. Volviendo al tema. Sí. Después hay un tema de gusto, ¿no? De si te gusta más cómo un conjunto termina una frase, cómo hace una rima, cómo toca un tema. Eso ya es un tema de gusto, si uno lo hubiera hecho así o no. Pero yo creo que en el contexto... De hecho, repito, acá no estoy citando los hechos. El INAU lo resolvió rapidísimo, el tema. Y suele pasar, se empieza a incendiar la pradera en algún lugar
y el organismo dice, bueno, vamos a poner a más gente a mirar esto. Seguramente gente, repito, con más experiencia, y dijeron, no, acá no hay. Está. Entonces, hay un mecanismo que funciona también. De repente hay cuestiones que están desatendidas, pero bueno, cuando pasa esto seguramente habrá la interna del INAU una revisión. Pero es importante marcar que hay un control sobre los textos desde hace un siglo y pico, o sea, prácticamente todo el siglo XX. No es que los conjuntos se suben a cantar cualquier cosa y que nadie controle nada. Hay un control y bueno... ¿Hoy en día lo controla solo el INAU o hay otros mecanismos? No, así como desde la institucionalidad estatal, el INAU, que justamente es para, pensando en el apto todo público, ¿no? Claro. Buscando por ahí, básicamente. Pero sí, es un tema... Siempre es un tema interesante el de las letras y el de a quién se enoja y quién no se enoja. Me quedé pensando en lo del oyente o la oyente que decía recién lo de las críticas al frente, a la izquierda. Sí. Van 3 etapas de carnaval, 2 murgas en cada etapa. Vi 6 murgas. Las 6 critican de alguna manera u otra al gobierno y a Orsi. Los desaciertos del presidente, la tibieza, que empieza a ser como un lugar común también en carnaval, hablar de la tibieza del presidente, de un presidente que para la sensibilidad de izquierda no es tan de izquierda. Está clarísimo. Es más, diría que es el tema que más aparece en los repertorios de murga. Digo esto porque también en el imaginario colectivo siempre está aquello, no, las murgas solo le pegan a determinado sector. Y no. Y aparte son pasajes de los conjuntos que son muy festejados. La gente aplaude mucho cuando una murga critica al gobierno de izquierda o critica mismo al Frente Amplio. Hay cuestionamientos que también van por ese lado. Digo porque hay de todo. Porque... está bueno. Es como el punto de contacto de todo lo que has visto hasta ahora, es la crítica del presidente. Sí, yo pensé que el tema que iba a estar en todos lados era Venezuela, Bush, esa trama, y no. Digamos que el factor común no solo de los salpicones, sino de algunos cuplés, es, bueno, este gobierno tibio, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con algunas promesas que se hicieron? Bueno, hay un cuestionamiento. También porque, no deja de ser el carnaval una representación de la sensibilidad de izquierda, y la sensibilidad de izquierda lo viene marcando en las encuestas. Claro. O sea, lo venimos viendo. Los tercios que vos siempre mencionás. Los tercios, la aprobación y la desaprobación, los temas que más preocupan, esto de las opiniones relativas a medio neutrales en relación al gobierno, y que y las bases mismo del Frente Amplio les han planteado a los gobernantes, a varios de ellos, está muy lento el ritmo. Entonces todo eso se puede llegar a ver ahora reflejado en esto. No es llamativo en realidad. Sí. No, es interesante, no deja de ser interesante. No, y aparte... Y que se aplauda también, ¿no? Como que la gente esté receptiva, también habla de eso. Pero aparte los letristas no comen vidrio. Viene pasando de hace años que cuando hay críticas a la izquierda, el público aplaude. Incluso algunas de estas murgas critican desde un lugar de izquierda. Se dice explícitamente, desde una sensibilidad de izquierda, te pido, gobierno, que hagas esto, esto y esto. Y son críticas bastante duras. O sea, y de hecho, bueno, ya el otro día estaba Fernando Pereira en primera fila, o sea que... Igual cuando vos decís es un lugar común, me dejas pensando también, ¿no? Es la crítica fácil. Porque el lugar común no deja de ser una crítica fácil. Si todos lo hacen, lo hacemos. Criticar a Orsi es fácil. Hay que ver si critican otras cosas que son más difíciles de decir o que duelen más, ¿no? Está bien, está bueno el punto. Yo creo que yo encontraba crítica más fácil en el gobierno de Mujica. Que había una crítica a eso que vos decís, que cuando uno hila fino, ¿no? Acá estamos hilando fino. Encontrás que son críticas más a lo caricaturesco personal y no tanto a algunas posturas políticas, ¿no? O algunas acciones. Claro, tachás la cosa de tenés crítica con algo que en realidad es livianito. Pero seguramente, a ver, acá vuelvo a lo mismo que criticaba hace un rato. ¿Qué le pedimos a las murgas, no? Ya le estoy pidiendo que tenga un grado de profundidad, pero sí me daba esa impresión. Por ejemplo, a Tabaré Vázquez,
que de repente había menos crítica, les costó más de repente en el primer periodo algunas murgas criticarlo, pero cuando hubo críticas fueron durísimas. Durísimas, pegando en lo profundo, pegando... Lo del veto del tema del aborto, por ejemplo, la esencialidad de la educación. Y hicieron críticas de esas que remueven. Yo no creo que ahora con la crítica que están haciendo las murgas a la izquierda sean tan livianas. Creo que empieza a haber una corriente de decir, ya está, también son contextos históricos, ¿no? También pasan los años y bueno, se empiezan a instalar otras lógicas y se critica mucho. Ya te digo, lo digo porque también y no tienen por qué saberlo, ¿no? Personas que no consumen mucho carnaval o que lo miran medio de costado y les llegan los recortes, también los videitos y no sé qué. Está bueno que sepan que por lo menos de las 6 murgas que yo vi en el concurso, las 6 dedican momentos a criticar, a veces más fuertemente, a veces menos, pero... Ese cambio que vos estás anotando y teniendo en cuenta que llevas años, pese a ser una persona joven en este tema, ¿en qué otros aspectos notas cambios que son visibles y que hace 10 años, por decirte algo, no ocurrían? ¿En carnaval? En carnaval, porque ahora estás hablando de las letras, por ejemplo, ¿no? Sí. Y el pegarle, por ejemplo, sabiendo que muchas murgas, o si no la mayoría, son de izquierda, pegarle a los gobernantes de izquierda. ¿En qué otras cuestiones has notado esos cambios? ¿Y a qué entendés que se deben, en definitiva? Mirá, hay un cambio estamos en pleno cambio, que es la participación de las mujeres. Sobre el escenario, en el armado de los espectáculos, es brutal. Carnaval es un reflejo de la sociedad. Me van a escuchar decir esto mucho. En las distintas épocas ha sido siempre un reflejo de lo que pasa. Es un espejo donde la sociedad se mira. Ha habido cambios sociales en las últimas décadas y el carnaval no quedó atrás. La categoría parodistas, que es una de las más populares, históricamente no tenía mujeres arriba del escenario. Pero estoy hablando históricamente, no hace 40 años, hace 10. De hecho, había como una cosa, un entendido, un sobreentendido, que era medio broma, pero medio en serio, de que con una mujer en el plantel no ganabas. Mirá de lo que estamos hablando. Las murgas sí, hace 10 años tenía una mujer, ¿no? Era bueno, habitual tener una como que cumplías ahí una cosa. Pero muy poco. Acá hay varios factores. Yo creo que todo el episodio de Varones Carnaval, claro, todas esas denuncias que cayeron, que golpearon mucho en determinado momento, que fue antes del carnaval que no hubo, que fue el de la pandemia, hubo un sacudón. Y hubo ahí seguramente un replanteo y se ganó otra conciencia y a partir de ahí se abrió un poco más, abrieron las puertas para que las mujeres tuvieran más participación. En algunos casos yo creo que a conciencia, en otros casos porque bueno, era lo que había que hacer. Claro, y porque la cuota. Esa cosa que también hay que cumplir. Ahora, lo que sí está pasando es que ese espacio que están teniendo desde hace unos años las mujeres, se va multiplicando porque hay grandes talentos femeninos haciendo las distintas partes de los espectáculos. O sea, en murga es brutal. El otro día, y lo hablaba la otra vuelta en el canal con Pitufo Lombardo, las 3 mujeres que cantan en la cuerda de sobreprimo de Falta y Resto son brutales lo que cantan. Cantan muy bien como solistas, cantan muy bien en el coro. Hay una elección, obviamente. A ver, Pitufo Lombardo es un animal, es uno de los mejores directores de murga de la historia del carnaval. Y claro, obviamente eligió a esas 3 mujeres porque aportan algo que no aportan otras personas. Entonces uno ahí ve un cambio. En las murgas... ya las mujeres no tienen que hacer el doble de mérito para ganarse el lugar. Empieza a estar como más incorporado ese sonido en el coro, esa presencia, que mirá que hace 10, 15 años aparecía una mujer en una murga y... Sí, pero no solo, las mujeres también eran las que decían, no me gusta, porque la murga tiene que ser más aguerrida, más de hombre. No te suena murga. Sin embargo, ahí hay un cambio, volviendo a la pregunta inicial. Sí. En relación a eso, Juanchi, llega un mensaje que dice, Silvia, perdón, pero en 1971 estaba Las Ranas y tenía mujeres. Sí, ha habido mujeres, pero eran excepciones.
ha habido a lo largo de la historia, sí, sin duda. De hecho, recordamos, yo ya hace más años, cuando era más chico, estaba Mónica Santos, Eso, que era un bastión de Araca la Cana, estaba Lidia Chipas, había mujeres. Pero también hay una cosa, que en el caso de esas mujeres, no sé bien cómo decirlo para que no caiga mal, pero hacían la tarea simulando lo que hacían los hombres. O sea, se paraban desde un lugar muy masculino. Claro, también. ¿no cumplían un rol más bien más femenino o asociado a las mujeres? O sea, tenían un rol masculino. Hacían lo mismo que los hombres. Eran murguistas increíbles, pero claro, trataban de empatar la potencia coral de los hombres. Entonces lo que nos quedaba a nosotros era, mirá cómo canta Mónica, claro, canta a la par de los tipos, ¿viste? Claro. Qué bien. Era admirada, pero era admirada porque tenía una polenta, cantaba más que los tipos. Ahora es distinto, porque ahora empieza a haber un tono femenino, empiezan a pararse como mujeres arriba del escenario y empiezan a escribir como mujeres, porque que haya mujeres interpretando textos que tienen cabeza de hombre, que es lo que pasó siempre, pero es una costumbre, no está ni mal ni bien, es así, es una cosa. Ahora, cuando ya empiezan a escribir las mujeres también, claro, cuando empiezan a ser fundamentales en los espectáculos, cuando en las parodias las mujeres hacen de mujeres, parece una bobada, ¿no? Recuerden pero hasta hace unos años eran los hombres los que hacían de mujeres. Recuerden también la murga de Pochola Silva, enteramente de mujeres. Rumbo al infierno, 1962, 63, 64. Fue un suceso, porque no le entraba a la cabeza a la sociedad de aquel entonces que hubiera una murga de mujeres, murga de las piedras, claro, además. Igual la pregunta obedecía a los cambios, no a verificar situaciones excepcionales. Y por eso era lo que yo te preguntaba, ¿no? Y lo estás diciendo claramente, los cambios obedecen hoy también no solamente a la mayor cantidad de mujeres en los distintos espectáculos, sino a una sensibilidad en las letras escritas por las propias mujeres. Eso sí ya es un cambio. Empieza a haber una mirada más completa de cómo decimos arriba un escenario en carnaval. El tipo de humor, el tipo de chiste, mismo que algunas reivindicaciones las hagan las mujeres que están el otro día en el espectáculo de Diablos Verdes. Diablos también, una murga tradicional que dice cosas, que es muy directa en la crítica, ¿no? Y bueno, está Denise Cassó, ¿no? En Diablos cupleteando. Y hay una parte donde Denise se para y habla de lo difícil que es ser mujer en distintos ámbitos y en carnaval también, y cómo... Y está muy bien porque lo dice ella, ¿entendés? Entonces se empieza a naturalizar una cosa mucho más completa en los discursos, en las letras, en cómo se paran los conjuntos, que ya incluya más gente. Y eso es un cambio que estamos teniendo en los últimos, ya te diría 10 años. En la última década. Estamos en pleno proceso. También Murga Joven, todo el fenómeno de Murga Joven de hace 20 años ayudó en todo esto, porque las Murgas Jóvenes naturalizaron la presencia femenina, el cuerpo femenino arriba del escenario, digo, son un montón de cosas, pero que estamos en pleno cambio, no hay duda en ese sentido. Ya está armado el palco allí en Isla de Flores y Yaguarón, pasé ayer por ahí, se vienen las llamadas. ¿Qué novedades podemos esperar para este evento que atrae tanto, no? Mirá, podemos esperar los palcos que se pusieron a la venta. Hay una serie de palcos que se venden antes que las sillas, que son para turistas fundamentalmente, que ofrecen un servicio más completo y tienen un costo alto. Se agotaron hace un mes. Mira. Hay un furor creciente por el desfile de llamadas, por el candombe de calle en general. No solo tiene que ver con ir a ver el evento de llamadas, tiene que ver con que cada vez hay más comparsas en las esquinas, en todo el país. En todos los barrios. Bueno, no sé, ahí va más allá de Montevideo, no sé, pero es impresionante Montevideo cómo ha crecido. En el interior también. Hay una cosa, el tambor no erra en la calle, no pierde. Es brutal lo que está pasando. Hay una expansión también que tiene un par de décadas que el candombe contagia y contagia y contagia, y hay cada vez más gente que se junta y sale a tocar en distintos lugares. Esto también se traslada, bueno, en este caso a las llamadas. Es un evento brutal en cuanto a convocatoria. Viene mucha gente de afuera, sobre todo de Argentina. Los argentinos... Iba a decir, a los turistas les encanta. En los últimos días la radio y televisión italiana
en un ciclo sobre ciudades interesantes a nivel mundial, destacaba 5 ciudades, una de ellas Montevideo, y en Montevideo en particular lo que destacaba era el candombe y lo mostraba. No recuerdo qué comparsa era, no Bueno, quiero ser injusto. La Facala, creo que. La Facala, ahí está, sí. Yo hace un par de meses tuve la visita de unos primos segundos italianos jóvenes de 20 y pocos años, y ¿qué les mostramos? Y los llevamos con mi hermano a ver candombe en la calle, en Barrio Sur, y quedaron muertos, locos, o sea, les encantó. Decían que había sido lo más lindo, lo más interesante. Claro, no es algo que ellos puedan ver en sus países. Mirá, viste que cada vez más yo creo que el turismo, a nosotros, cuando viajás, ¿vos qué querés ver en una ciudad? Y lo que es propio del lugar. Te vas a meter a un shopping, que son todos iguales, te vas a meter a lugares, al centro de una ciudad, vos decís, llévame a ver algo que sea de verdad acá. Nosotros tenemos ese potencial que es enorme, el candombe ni que hablar, la murga, el carnaval. Por eso los argentinos, el día que lo descubran realmente todos, que se haga masivo, van a empezar a venir murgas, a concursar acá, porque se vuelven locos los tipos. ¿Por qué? Por esto. Nosotros naturalizamos, y en esa cosa media que tenemos nosotros, que bueno, está, viste cómo es acá, como que nos parece natural y nos parece que no, es lo de siempre, entonces naturalizamos. Pero tiene un potencial turístico en todo sentido, y aparte le da a esta ciudad identidad. Es eso que decías vos, traes a un extranjero y hay una cuerda de tambores en la esquina un domingo y vení, vamos a ver, y se vuelven locos porque es muy fuerte lo que pasa en materia artística, rítmica y social. Sí, social es impresionante porque ves, por lo menos, no sé, lo que me aporte, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención, ves gente de todo tipo, o sea, está toda la sociedad está representada ahí. Tenés gente de familias, amigos, de orientaciones sexuales completamente distintas, de orientaciones políticas completamente distintas. Es como que tenés todo lo que hay en Uruguay está ahí. Eso es bastante llamativo porque no es lo habitual, ¿no? Sí. Generalmente la gente se une más con los que son parecidos y estamos más acostumbrados a ver ese tipo de grupos más, y te digo más homogéneos, no esa heterogeneidad. Y capaz que yo estoy, como se suele decir, comparando zapallos con manzanas, pero le pasó por arriba también al desfile tradicional de carnaval, ¿no? La llamada. En cuanto a público, asistencia, todo. Sí, sin duda. Y eso que decís vos del tipo de gente, de la mezcla. La mezcla, que se da. También hay una convivencia interesante. Claro, la convivencia, que nunca lo ponemos en valor tampoco. En tiempos donde vivimos metidos adentro de nuestras casas, donde vivimos con el celular ahí, donde los niños, es un problema que tenemos. Eso que pasa con los tambores, pasa en el espacio público, pasa en la calle. Está bien, a veces se puede molestar a algún vecino, a veces te agarra en el auto y tenés que doblar. Ahora lo naturalizamos. Esta ciudad naturaliza que si hay 10, 15 tambores caminando en un lugar, vos ni tocás bocina, doblás y te vas por otro lado. ¿Por qué? Porque es parte del espíritu de esta ciudad. Y pasa en la calle, pasa en el espacio público, pasa en una esquina. Eso tiene un valor que no está escrito en tiempos donde cada vez nos cuesta más salir y ver qué le pasa al de al lado. Bueno, la comparsa genera eso, genera que en una esquina nos juntemos, nos veamos con los vecinos, caminemos un rato, estén los niños ahí. Sí, pero más que vecinos, la vez que te digo que fui con mis primos italianos, había, no sé, 4.000 personas. Bueno, hay comparsas en Palermo que juntan en Barrio Era Sur. Valores, era brutal el movimiento. O sea, y me sorprendió mucho porque hacía mucho tiempo que no iba especialmente a ver tambores, sí, a nivel de esquina, barrio, no sé qué, justo aparece. Pero no de ir hasta ahí. Y de repente que el taxi dijera, acá los dejo, chiquilines, porque no se puede avanzar más. Y mirá si es un río de gente. Se transforma en una atracción. Impresionante, ¿no? Sí, es una convocatoria brutal. Y y esto se refleja, como te preguntaba Pepe, en el tema de la convocatoria también al desfile. Sin duda. Que cada año es mayor. Cada año es mayor. Recordemos que hasta hace unos años era una jornada sola, está bien, era una jornada larga, pero era una jornada sola. Y hoy ya tenemos 2 jornadas de 22 comparsas cada día. Cumple 70 años el desfile este año. 70 años. Fueron en 1956 7 las comparsas que desfilaron. Mira. Igual mató de entrada, fue un éxito ya en ese año, ya quedó como un clásico. Pero sí, es algo, es un valor, digo, porque pueden no gustarte los tambores, puede molestarte un poco el ruido, pero es innegable lo que genera y el valor que le da a una ciudad eso. Yo creo que es maravilloso también en ese sentido.
Bueno, Juanchi, nos despedimos, te dejamos para dentro de 2 semanas, ¿no? Que Sí. te tendremos nuevamente por aquí, ya con un balance quizás más ajustado con respecto a este concurso de carnaval, que tuvo una sola suspensión, ¿no? El miércoles pasado, El miércoles, debido al paro. debido al paro de Adeón. Bueno, de eso también podríamos hablar. Claro. El otro día nos preguntábamos Sí. con Pepe cuándo había pasado esto de que se suspendiera la fecha Por por un paro. un paro. Creo que ha pasado. Sí. Pero no tenés No lo tengo presente otro- registrado. No lo tengo tan presente, pero hay algunas fechas que ya también, que antes no se suspendía y ahora sí. Por ejemplo, el 2 de febrero. Por Iemanjá. Por Iemanjá. Claro, claro. Recuerdo alguna noche de concurso con Iemanjá y es complicado por la zona, ¿no? Porque Playa Ramírez es como un epicentro sí. de ahí de festejo. El Día de la Mujer también, el 8 de marzo, los últimos años se suspende también. Bueno, hay algunas fechas que aparecen. Bueno, en llamadas también, las 2 jornadas de llamadas no hay actividad en el Teatro Verano. Bueno, buen fin de semana y te esperamos dentro de poco, ¿sí? Sí, Gracias, Juanchi. siempre hay mucho para hablar, gracias.